Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta tradicional española que me pidieron hace muchísimo tiempo y hasta hoy no me he puesto con ella. Las migas españolas. Una receta súper fácil de hacer y que estoy seguro te va a encantar. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Ingredientes para migas para 5 personas. Lo primero, pan. Necesitas pan picado como lo tengo yo o pan común y corriente del día anterior, va perfecto, 750 gramos. También 500 mililitros de agua templada. Una cucharadita de sal fina, que serían unos 11 gramos. 150 gramos de aceite de oliva. 2 cabezas de ajo. También 2-3 tiras de panceta. Un par de choricitos de estos así pequeñitos. Van perfecto. Y voy a usar 5 pimientos verdes, uno por plato. De acompañamiento, en esta ocasión, naranja, 2 buenas naranjas y también rábano. Esto ya totalmente opcional y modificable. Me pongo con la receta. Lo primero que tienes que hacer es humedecer el pan. Lo tienes así como yo, que es muy típico de conseguir en España, directamente para adentro. Lo tienes de diferentes grosores, un poquito más grueso, un poco menos. Eso ya el que a ti te guste. Y si no, con pan, que puede ser del día anterior, de la semana de antes, lo vas a cortar en cuadraditos de 1 centímetro aproximadamente y ya lo tienes listo para hacerlo igual que voy a hacer yo. En el agua templada ponemos la sal fina, acuérdate, una cucharadita, unos 11 gramos. Y ahora vamos a mojar todo nuestro pan. Este viene, míralo, muy picadito. Ya aquí, a gusto. Hay parte de España que lo hacen con el pan mucho más grande, otros que lo hacen con el pan más pequeñito. La verdad que todas son muy ricas y a cada uno le gustan sus migas. Yo te voy a enseñar a hacerlas al estilo Fuego Loco. Mira, poco a poco voy a ir añadiendo el agua, que como te dije, está templada. ¿Por qué está templada? Porque he disuelto la sal y para que se me disuelva bien, de esta es la manera más rápida. Voy a ir añadiendo poco a poco el pan y poco a poco el agua hasta tenerlo todo bien humedecido. Y si eres nuevo en el canal, aquí viene un recordatorio muy importante. Aquí abajo, botón para suscribirte y campana, para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo 3 recetas semanales. Estoy subiendo recetas martes, jueves y sábado, de todo tipo. Recetas tradicionales, recetas dulces, recetas saladas, recetas de panes, recetas de pizza, de todo el mundo, que espero que te encanten, que las disfrutes, que las compartas y te suscribas, que te agradezco de corazón. Mira, aquí estoy acabando ya con el agua, acabo de humedecerlo. Depende de la familia, de la zona, de quien la haga, la humedece más o menos. Cuanto más la humedezcamos, para mi gusto, van a estar más ricas. También va a ser más trabajoso de hacer la parte final de la miga, cuando ya la vamos a preparar. Ahora, eso ya lo dejo a tu gusto. ¿Quieres ponerle un poquito menos de agua las primeras veces que hagas para que no te cueste tanto trabajo? Ponle baja, en vez de a medio litro de agua, ponle 400 y va viendo, ya va añadiendo según vaya haciendo miga. Vamos con las partes de la receta que voy a ir reservando. La panceta, lo primero, la vamos a limpiar. Le va a quitar, si viene como la mía, que tiene el pedacito de piel, se lo voy a sacar a mis 3 pedazos de panceta. Ya la cantidad de panceta, la cantidad de chorizo ya también un poquito al gusto. Hay gente que le pone muchísima más panceta, muchísimo más chorizo y otros que le ponen menos. Eso ya también a tu gusto. Ahora vas a ver cómo se integra la receta y tú ya vas a decidir. La tengo así y voy a poner en el fuego. Toda la receta la voy a hacer en este tipo de recipiente, en esta olla grande que se llaman perol aquí en mi tierra. Y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. ¿Para qué? Muy poquito aceite. Simplemente una vez que calentó el aceite, le doy un toquecito de sal a mi panceta y la voy a cocinar a fuego medio fuerte. La panceta se va a hacer muy rápido y no necesita más aceite del que yo le he puesto. Simplemente para que no se pegue al perol. Y la dejo aquí cocinando despacito. Ese tiempo te puedes poner a tomar el sol como mi ayudante. O tomarte un mate o unos té. Mira, aquí ya, fíjate qué rápido cocina esto en cuestión de un par de minutos. Fuego bastante vivo, controlándolo todo el rato. Lo vas a tener como la mía. Una vez que está así, ya las tengo listas para sacar y reservar. Mientras que acaban de hacerse, me pongo en el pimiento. Evidentemente, pimiento bien limpito. Y le vas a hacer un corte. Podríamos cortarlo ya en tiritas y freírlo también ya cortados. Pero así me gusta a mí, porque de esta manera luego presento el plato con un pimiento para cada persona, para cada comensal. Ya tengo mi panceta lista para afuera, bien escurridita, un plato y la reservo.
Siguiente parte, en el mismo perol añado aceite para freír, el que tú uses normalmente. Sabes que yo uso normalmente oliva. En esta ocasión voy a usar girasol porque es el que tenía. 140 a 150 grados. El aceite bajito. ¿Por qué? Porque voy a freír los pimientos y de esta manera consigo que me quede un pimiento muy frito, muy blandito, pero nada de tostado. No quiero que se me tuesten, quiero que queden bien tostaditos, como los que hice para el serranito, que si no lo viste, aquí arriba te dejo el enlace. Bien despacito el serranito, un bocadillo riquísimo. Mientras que se fríen los pimientos, preparo el chorizo. 2 choricitos de estos para 5 personas creo que es una cantidad perfecta. Tamaño en que los corto de bocado. De esta forma no solo se van a cocinar muy rápido, sino que luego vamos a poder comerlo a la misma vez que las migas. Mira cómo están ya mis pimientos. Qué pinta no están poniéndose nada oscuro. Aquí ya el verde está mucho más intenso, muy blandito. Lo escurre bien y lo reservamos. Lo guardamos con nuestra panceta. Ahora, en el mismo aceite, chorizo para adentro. ¿Quieres poner más chorizo? No hay problema ninguno. Ponle 3, 4 chorizos, los que tú quieras. Ahora, el fuego, como en el pimiento, despacito, para que se cocinen y no lleguen a arrebatarse. Se cocina muy rápido porque lo hemos cortado, ya has visto, de unos 2 centímetros de grosor. Una vez que tienes tu chorizo así como está este, mira qué pinta tiene. Exacto, lo reservamos también, lo vamos a llevar con nuestra panceta y con nuestros pimientos. Este aceite, ahora mucho cuidado, que esto quema. En serio, lo voy a sacar. Si va a comer algún vegetariano, algún vegano, todo el aceite fuera. Yo he dejado un culito de aceite del mismo que frito los chorizos y los ingredientes de antes para que dé un poquito más de sabor. Y añado los 150 gramos de aceite de oliva al perol. Lo dejo calentando y ahora voy a freír ajos. ¿Por qué te he dicho que si hay algún vegetariano? Pues si hay algún vegetariano, alguien que no come cerdo, saca todo el aceite, limpia el perol y pone aceite de oliva nuevo. Esos 150 nuevos y estos dientes de ajo que has visto, simplemente lo he machacado un poco y lo he puesto con piel. Si a alguno se le sale la piel, no pasa nada. El único problema es que se va a poner un poquito, aquí ves, por ejemplo, este de aquí del centro, se le ha salido la piel, no pasa nada. Se va a poner un poquito más oscuro, pero no hay problema ninguno. Va a estar muy rico también. ¿Por qué? Porque los voy a freír a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? A unos 130, 140 grados hasta que el ajo esté bien blandito. En el momento que tu ajo está blandito, cuestión de 8-10 minutos, los tienes listos, los sacamos y los reservamos también. Y ahora sí, aquí viene el momento esencial de la receta, cuando nos ponemos con el pan. Fíjate que está muy hidratado, por eso te he dicho que si quieres puedes hidratarlo un poquito menos, pero no hay problema porque lleva trabajo, pero tampoco es tan pesado. Fíjate, añado mi miga húmeda y ahora con el aceite que tiene comienza a fuego medio tirando abajo dependiendo de qué tan intensa sea la movida. Lo importante aquí es que no se te tueste el pan. Queremos que se vaya secando, se tiene que ir secando poco a poco, tiene que ir evaporando ese agua. Mira ahora cómo lo tengo. Ahora poco a poco le voy dando y en cuestión, dependiendo de la hidratación y de qué tan fuerte puedas poner el fuego, entre 50 y 1 hora y 10, 50 minutos y 1 hora y 10 va a estar listo. Fíjate que yo ahora tengo aquí un ayudante, este sí no es el de antes que estaba tomando el sol, aquí ya mueve la pala, entonces de esta manera puedo subir un poquito el fuego y se acelera el proceso. Poco a poco se va soltando, mira como ya la miga cada vez va cambiando de forma y cuando veas que ya tienen forma de miga que se va soltando, así como está este, añade el ajo, todos los ajos para adentro, con su piel y todo, no hace falta que se la saque, luego ya cada uno le saca la piel al ajo, le va a dar mucho sabor. Añadimos el chorizo y la panceta, en el caso de que sea unas migas que todo el mundo coma este tipo de carne, y si solamente lo quiere hacer sin chorizo y sin panceta, también lo puede hacer, y que cada uno luego le añada. Si tienes vegetariano, no le ponen el chorizo y la panceta y listo, le das 2 vueltecitas y mira la pinta que tienen las migas que nos hemos hecho. Las puedes acompañar como yo hoy, con rabanito y con naranja, las puedes acompañar con granada, se acompaña mucho con lo que tú quieras. Y mira la pinta que tiene esto, si no las conoces, tienes que probarla. Le ponemos su pimiento frito y ya tenemos un plato de migas listo para disfrutar. Ingredientes como siempre, para que pauses, copies, abajo en descripción también. Y mi momento favorito de toda la receta, delicia.
Tus migas listas para disfrutar. Espero que las hagas, te encanten, las disfrutes y las compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.